En el monte Moría, aquí atrás, donde Jehová se le apareció a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la propiedad de Ornán el Jebuseo. Si pudiéramos elegir, hermanos, yo diría, y lo digo por experiencia, si pudiéramos elegir un lugar sagrado en la Biblia, colocaríamos el monte Moría en la parte número 1 de la lista. Amén. Por eso yo no entiendo a gente que teniendo finanzas se van de vacaciones a Sudamérica, a Filipinas, a Italia, a todas partes, y no hacen preparación para visitar la ciudad santa de Jerusalén. Fue aquí donde Dios decidió enviar a Abraham cuando deseaba probar su amor y le dijo que sacrificara a su hijo allí. Fue en este mismo monte, en las afueras de Jerusalén, que David construiría un altar en la era de Ornán. El mismo sitio sería el lugar donde Salomón construiría un templo para Dios. El nombre Moría, Monte Moría, significa escogido de Dios. Este hermoso lugar es querido por Dios. No importa qué es lo que suceda, no importa que los musulmanes hagan revolución, no importa que pase lo que pase, es el lugar escogido por Dios. Salomón comenzó este proyecto de construcción más o menos alrededor del año 966 antes de Cristo, unos 480 años después, ¿verdad? El templo se estaba construyendo en la era de Ornán, como estamos diciendo, hablando, que se encuentra acá en el monte Moría, el lugar donde Abraham fue a ofrecer a su hijo Isaac 1000 años antes, según nos lo dice Génesis capítulo 22, versículos del 2 al 14. ¿Dicen amén? Dios le reveló a David el diseño del templo. Su hijo Salomón lo edificó. Es la estructura más grande y significativa del Viejo Testamento, o sea, del Antiguo Testamento. Es la personificación en una estructura de todo aquello que se tenía antes y había desaparecido. En el templo vemos en sombra la realidad de los cielos. El énfasis en esta obra es el número 5, el 10 y el 12. Aunque siempre el número 1 tuvo su relevancia suprema. Estos números, mis hermanos, hablaron y hablan de multiplicación del ministerio de Cristo en su casa, según lo dice el libro de Efesios capítulo 4 al 5, ¿sí? Este número, con un profundo testimonio del Espíritu Santo que nos ha dado a todos. El 5 habla de sus 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. En otras palabras, está hablando ¿de qué? De multiplicación en la iglesia. Todos colaboramos. El apóstol hace una obra, el profeta otra, el evangelista otra, el pastor otra, el maestro otra, pero todos damos multiplicación, todos fructificamos y todo se hace para el reino de Dios. Gloria al Señor. Salomón tuvo en el templo 10 candeleros, 5 de cada lado, 10 lavacros o fuentes para lavarse, 5 de cada lado.
¿sí? 10 mesas para el pan, 5 de cada lado. Sus medidas se centraron en los 10 tipos del gobierno apostólico y en el 24 tipo del gobierno divino en la glorificación cuando lleguemos allá y cuando todo sea hecho por el Señor. Salomón y su templo edificado con las maderas más finas cubiertas de oro, plata, piedras preciosas. Estaba hablando de la iglesia y estaba hablando del reino al ser glorificada la iglesia también. Esta estructura nos enseña cuál es el final del plan. Adoración, santificación y la gloria de Dios. Amén, la gloria de Dios. Las 4 estructuras hablaron paso a paso de Jesús como el pan de Dios, como el mediador de Jehová, como el motivo de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Las 4 estructuras hablan de eso. Las 4 estructuras mostraron el plan de Dios obrando en la iglesia, salvándola, enseñándola, alabarle, adorarle y finalmente en su gloria. Amén. División número 5 de esta cátedra, y ya voy terminando. La Nueva Jerusalén, otra estructura. 5. La Nueva Jerusalén, otra estructura. Sí, la ciudad de Dios. Los atrios, 4 estructuras, fueron todas diseñadas por el Espíritu Santo. Dios fue quien tomó la iniciativa en cada caso, en todo lo que sucedió en las 4 estructuras. Él prometió su nombre y su gente en el edificio de estructura material. ¿Ok? Él mandaba quién iba a hacer las estructuras, quién iba a trabajar en las estructuras, qué sacerdotes iban a hacer, qué trabajo iban a hacer, todo. Su soberanía divina y la responsabilidad humana fluyeron juntas en el edificio del templo de Salomón. Pero cuando esto vino a aplicarse a la ciudad de Dios, la nueva y celestial Jerusalén, la última estructura es solo Dios en sí mismo. ¿Quién es el arquitecto y el constructor? Sin la ayuda de ningún hombre. La Biblia nos habló de esto, de esta ciudad apocalíptica. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 10 al 14, lo leemos. Escríbalo, por favor. Hebreos 11, 10 al 14. ¿Sí? Dice, por la fe, también la misma Sara, fíjate de quién está hablando, de Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, o sea, para concebir bebé. Y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel al que lo había prometido. Versículo 12, fíjense bien. Por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, ya de un viejo, Abraham. Y como la arena de la mar innumerable, que está a la orilla del mar. Versículo 13, mucha atención. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos.
Está hablando de nosotros. Yo las puedo mirar de lejos. Por eso me permanezco santo. Por eso permanezco recto e íntegro delante de la presencia del Señor. Y espero que todos ustedes también. Por eso el diablo no me puede engañar a mí. Por más que me aviente, no importa que me aviente 3 cánceres y embolias y lo que me aviente, no me interesa, no me importa. No me puede desviar, porque yo estoy viendo al más allá. ¿Sí? Y fíjense bien lo que dice. Versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas. ¿Ah? Sino mirándolas de lejos. ¿Pero cómo? Creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos en esta tierra. 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. No están enamorados de Estados Unidos, no están enamorados de México, no están enamorados de Guatemala, de Honduras, de Italia, de Roma, no están enamorados de Canadá, de ningún país. Están enamorados de otra patria, la Nueva Jerusalén. Nos lo dice claramente también el capítulo 12, versículos 20 al 23 del mismo libro de Hebreos. ¿Sí? Hebreos 12, 20 al 23 dice, y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. 22 dice, mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Mucha atención. Y a la compañía de muchos millares de ángeles. Está hablando de la Jerusalén, allá, nuestra patria. 23. Y a la congregación de los primogénitos que están alistados, escritos en los cielos. ¡Uy, santo, santo, santo! Y a Dios el juez de todos. Y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¡Wow! A Dios sea la gloria. También el poderoso evangelista y apocalíptico Juan nos revela en el capítulo 3, versículo 12 del libro de Revelación, de Apocalipsis, que dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Aleluya. Va a llegar un día de que no va a ser, ¿dónde está el pastor Genovevo? ¿Dónde está el apóstol Genovevo? No. ¿Dónde está? Genovevo, pero con el nombre de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios hay en mí, en usted, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de con mi Dios, y mi nombre nuevo. ¡Wow! Alábale, discípulo. También en el mismo libro de Revelación, capítulo 3, versículos 21 y 22. Revelación 3, 21 y 22 dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Uy, 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 uy. Ay, papá, que me siente en su trono. Así como yo he vencido, dijo Jesús, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice.